Dios les bendiga. Habíamos hablado previamente acerca de tres males. El primero es el mal moral, el mal físico y el mal natural, ¿verdad? Habíamos hablado de esto previamente. El mal moral obviamente son las decisiones que hacemos malas en nuestra vida, ¿verdad? El poder hacer el bien y el poder hacer el mal. Y esto obviamente afecta a otras personas. No solamente nos afecta a nosotros mismos, sino que afecta a nuestras relaciones. Ese es el mal moral. Está el mal físico, que viene siendo, ¿verdad? Problemas con nuestro cuerpo, ¿verdad? Enfermedades, ¿verdad? También algún tipo de enfermedad que hayamos nacido, ¿verdad? Algún tipo de mal, médicamente hablando. Y el otro mal, ¿verdad? Es el mal natural. El mal natural, ¿verdad? Es obviamente como si nuestra casa ahora se prende en fuego, si viene un tornado, ¿verdad? O si pasan cosas naturales que afecten a tu persona, a una ciudad, a una familia, etcétera. Entonces esos son los tres tipos de males, ¿verdad? Que existen. Sabemos bajo la premisa de Romanos 8:28 que Dios utiliza todas las cosas para bien, pero solamente para aquellos que han sido llamados, ¿verdad? Si usted no ha sido llamado por el Señor o no ha querido escuchar la voz de Dios, esto no aplica para usted, solamente aplica para aquellos que escuchan la voz de Dios y que actúan sobre ella. ¿Cómo diferenciar estos dos tipos de personas? Número uno, las personas tienen la habilidad de escuchar a Dios, hablar a su vida, a su corazón, y Dios les dice que hagan algo al respecto. La persona que lo escucha pero no hace nada al respecto, obviamente no tiene la protección de Romanos 8:28, que dice que todas las cosas le ayudarán para bien. Si usted de otra manera, ¿verdad? Dios le habla y usted contesta, porque dice la escritura también en el libro de Juan, capítulo 10, que sus ovejas escuchan su voz y lo siguen. Esa es la segunda parte de saber cuando uno es una oveja del Señor. Si tú escuchas la voz pero no lo sigues, solamente asesoras, ¿verdad? Y calificas lo que él está diciendo, puedes decir, oh, es correcto, pero no haces nada al respecto, entonces no estás bajo la protección de Romanos 8:28. Y una de las formas, ¿verdad? Encontramos uno de estos resultados en el libro de Hechos, el capítulo 7, ¿verdad? El primer mártir de la iglesia, que fue el diácono Esteban, que era un judío helenístico, ¿verdad? Preparado en la palabra de Dios. Y esta persona, ¿verdad? Sabemos, los que conocen la historia, fue apedreado. Y debido a ser el primer mártir, ¿verdad? Saulo, anteriormente, ¿verdad? Pablo, empezó a asolar o a desmenuzar, ¿verdad? A Jerusalén. Dice que entraba a las casas, ¿verdad? Y arrastraba a hombres y mujeres y los metía a la cárcel por causa del evangelio. Entonces, este mal es un mal moral. ¿De qué manera Dios lo glorificó? Cuando Esteban fue muerto, ¿verdad? Fue el ejemplo a lo que ahora el Estado podía hacer, ¿verdad? En contra del cristianismo. Y la gente lo que hizo fue huir de Jerusalén. Dice la escritura que solamente los apóstoles quedaron ahí. Entonces, ¿por qué huyó la iglesia? ¿Se ha puesto a pensar? Estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué huyó la iglesia? ¿Por qué no confrontó? ¿Por qué no afrentó? ¿Sabe por qué huyó? Por miedo. Porque aunque tengamos el Espíritu Santo, nuestra capacidad carnal aún tiene miedo. Es por eso que oramos, es por eso que nos arrodillamos, es por eso que clamamos. Si no tuviéramos miedo, no hubiera clamor, no hubiera arrodillamiento, no había humillación en nosotros mismos, el reconocer que necesitamos ayuda sobrenatural a nuestro Dios. Entonces, la iglesia huye por miedo y al huir de Jerusalén cumplen lo que les dijo Jesucristo. Vayan a todas las naciones, ¿verdad? En otra ocasión dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra. Hasta ahora la iglesia había estado muy cómoda en Jerusalén, pero debido al mártir de Esteban, la iglesia, ¿verdad?, salió de su comodidad, se fue a otros lugares, y ahí fue donde empezaron a hablar del evangelio y Dios empezó a expandir el evangelio. ¿Qué fue lo que utilizó Dios? El mal. ¿Y qué más utilizó Dios? El miedo de las personas, el miedo de la iglesia. Dios en su soberanía
ya conocía que la iglesia tenía miedo y Dios iba a glorificarse en la debilidad, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi fuerza se perfecciona en la debilidad. La debilidad de la iglesia los hizo huir y Dios glorificó aún en su soberanía su debilidad como humanos. ¿Qué fue lo que pasó? Una explosión del evangelio en todas las tierras alrededor de Jerusalén. Y así fue como Dios glorificó y extendió a la iglesia. Ese es un ejemplo de un mal moral. Ahora, ¿cómo lo podremos aplicar el día de hoy? Las iglesias estamos muy cómodos, muchos detrás de una pantalla, quizás tú que me estás escuchando, muy cómodos detrás de una pantalla haciendo lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece bien, y como en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Cada quien calificaba lo que estaba bien, no conforme a la escritura, sino conforme a lo que ellos calificaban que estaba bien y que estaba mal. Y sabemos qué es lo que sigue de eso, es la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia de hoy necesita? ¿Una persecución? ¿Qué es lo que la iglesia de hoy necesita para volver? Para volver a estar en la palabra de Dios 100%. El día de hoy no es tiempo de bajar la guardia. El día de hoy no es tiempo de estar apacentándonos a nosotros mismos. Es tiempo de seguir la obra de Dios, la obra que Dios nos puso a hacer, de seguir brillando más ahora que el tiempo es más oscuro. Ese es el pensamiento para el día de hoy. Que Dios te bendiga.